Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección número 12 y el título de la lección es Eventos Finales. Quería apenas recordar a nuestros amigos que el próximo 12 de enero, recuerden, sábado 12 de enero, tendremos en todas las iglesias el día del compromiso cristiano, el día del proyecto Maná. Aquel día todos los miembros de la iglesia, los alumnos y los profesores, en el horario de la lección de la escuela sabática, podremos firmar nuestro compromiso con la lectura diaria de la Biblia y la lección. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si todos juntos como iglesia en América del Sur, en aquel día, decidimos y firmamos allí nuestro compromiso? Por la gracia de Dios estudiaré mi Biblia y lección de escuela sabática todos los días. Va a ser muy importante. Recuerdo, el 12 de enero, el segundo sábado de enero, el día del compromiso. Rápidamente vamos a pasar a nuestro bosquejo de la lección. Está con nosotros el profesor Leandro Cuadros. Siempre muy gentilmente nos acompañó en toda esta jornada de grabaciones. Bienvenido. Es una bendición, pastor, estudiar con ustedes. Vamos a hacer una corta oración, entonces vamos a iniciar con nuestro bosquejo. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la presencia de Jesús con nosotros. Permítanos entender su palabra en este momento, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos años atrás, un investigador quería saber, el profesor Norman Gulley, quería saber la impresión, la percepción que tenían algunos alumnos de una universidad adventista en el sur de los Estados Unidos sobre los acontecimientos finales. Y algunas respuestas fueron interesantes. Vean ustedes, 49% de los entrevistados estaba preocupado ante la idea del juicio previo a la segunda venida. 49%. El 56% admitió que temen los acontecimientos finales, tienen miedo sobre todos esos acontecimientos finales. El 41% prefieren morir antes de tener que enfrentar los eventos finales. Seria la cosa. Y finalmente, el 50% confesó su inseguridad en relación a su salvación. Imagine un resultado como esto, que es un asunto que ocurrió en cierto lugar, pero no está tan distante de nuestra realidad. Nuestro foco de la lección en esta semana es entender las implicaciones espirituales acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos en la ocasión de la venida de Jesús. Ese será nuestro foco y nuestro estudio en esta ocasión. Vamos a ir rápidamente a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. El ministerio de Jesús en el santuario celestial. ¿Será que hay un santuario celestial? Porque todos nosotros hemos leído acerca del santuario terrenal. Pero ¿de dónde es que la Biblia saca la idea del santuario celestial? El santuario celestial es una invención de Dios. Si las personas miraren a Jesús en su santuario, por ejemplo, 50% de los jóvenes no tenían ninguna duda de la salvación en Jesús. Y no tendrían miedo tampoco, ¿no? Miedo tampoco. Porque juicio para Dios es sinónimo de salvación. De salvación. En Daniel capítulo 7, versículo 26 y 27, el resultado del juicio es la salvación del pueblo de Dios. Entonces es importante tenemos la idea de que el juicio es el beneficio del pueblo de Dios. Y en Éxodo 25, 8 y 9 habla, pastor, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, el santuario terrenal es un modelo de un original.
Y ese original está en el cielo. Exacto, pastor. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono y de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el sentido del santuario, del tabernáculo celestial? ¿Cuáles son las fases, las etapas? ¿Cuáles son las acciones que ocurren allí en el santuario celestial y que tienen que ver con nosotros? Muy importante, pastor. El santuario celestial es una manera de Dios ensinar a nosotros aspectos diferentes del gran plan de salvación. Entonces, el cordero sacrificado por lo pecador, el Antiguo Testamento, tiene un simbolismo de Jesucristo. Sí. La figura del sacerdote también representa a Jesucristo en su función sacerdotal en el cielo, en que Jesús tiene una intercesión por los otros. Ajá. Y está haciendo un juicio para liberación del pueblo de Dios del pecado. Entonces, el santuario celestial, cuando nosotros miramos a Jesús en los santuarios, poderemos ter la certeza de nuestra victoria, porque Hebreos capítulo 4, versículo 16, hace una invitación a nosotros. Sendo que nosotros tenemos un sacerdote en cielo, poderemos nos aproximarmos de Jesús en cualquier momento, por su gracia. Qué maravilla. Eso quiere decir entonces que está bien clara las tres fases que son fundamentales para la salvación. Primero, el cordero sustitutivo. Exacto. Moría en el santuario un cordero en lugar de. En segundo lugar, la mediación del sacerdote, el día de la expiación. Y también la mediación de Jesús en el santuario celestial. Es un asunto interesante también. Y en tercer lugar, juicio. En el santuario terrenal ocurrió un juicio. Sí, en el día de la expiación. Ok, ¿cómo funcionaba eso? Una vez el año tenía la expiación. Las personas que confesaban sus pecados en la cabeza del cordero, las personas hacían el sacrificio del cordero y el sacerdote sacaba la sangre Sí. y hacía una aspersión en la cortina del santuario. Ajá. El santuario necesitaba de una limpieza, De una purificación. una purificación. Entonces, durante el día de la expiación, que es la misma cosa que juicio para los judíos, Dios hacía por medio del sacerdote una limpieza del santuario. Quiere decir que el santuario es ensuciado por los pecados, ¿no? Sí, Entonces el sacerdote todos los días transfería esa suciedad del pecador con la sangre que era esparcida en el santuario, la transfería al cordero. Exacto. Colocaba la mano sobre el cordero y transfería la culpa, la suciedad de pecado sobre el cordero. cordero. Y después el cordero moría, que representaba a Jesús. Una vez por año se reunían todos allí para limpiar esa transferencia, para transferir del cordero a quién ahora. Porque ahora hay que transferir. Jesús va a quedar toda la vida con esa culpa, Él va a morir y va en sus... Allí hay una transferencia más que hacer en aquel día del juicio, ¿no? Sí, el día de juicio, el pecado y la inmundicia del santuario era transferida para otro animal. Era un cabrito, ¿sí? Y él tenía una simbolización de Satanás. Simbolizaba a Satanás. Sí, Satanás durante el milenio quedará solito en la tierra y Dios... Sobre él va a recaer ahora toda la suciedad, él va a cargarla. Sí. Con el inicio del milenio, y él va a quedarse allí 1000 años. Importante, pastor, que Satanás no hace la expiación en el sentido de sacar el pecado de mi vida, pero la expiación con el cabrito
tiene otro significado. Satanás tiene la responsabilidad Ok. por los pecados que impulsionó a las personas a cometerem. Y entonces ese era día del juicio. Sí. Quien no transfería sus pecados a Jesús, quien cargó todos los pecados, él no sería entonces salvo, ¿no? Sí, Y ese día hasta mucha gente podía morir, ¿no? sí. En el día del juicio, el día de la expiación. Bueno, entonces ahora la segunda venida de Jesús tiene que ver cómo con ese asunto en el contexto del santuario. Muy interesante, pastor, que en Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2, habla que Jesús, cuando salir del santuario, él virá a nuestro planeta para dar la recompensa a los justos. Y versículo 12, Daniel 12, habla que las personas justas serán resucitadas por Cristo. Entonces, cuando Cristo salir del santuario, venir a la tierra, los justos serán resucitados. Y es por eso que tal vez Hechos 3:19 dice que así que arrepentíos, porque cuando termine el tiempo de gracia, cuando sea purificado todo, ya no va a haber cómo arrepentirse. Entonces, en cuanto hay tiempo de arrepentirse, arrepentíos y confesad vuestros pecados para que sean borradas vuestras iniquidades y para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Cuando la aparición de Jesús, Él traiga el tiempo de consuelo eterno, ¿no? Consuelo eterno para su pueblo, porque la mayoría del pueblo de Dios descansa en la muerte hoy. Y Dios siente mucha voluntad de estar en la presencia de su pueblo. Y ahí está la resurrección, ¿no? A la resurrección, el remedio de Dios. La resurrección de los que murieron en Cristo. Este es el momento más importante de la segunda venida de Jesús, porque allí están sepultados probablemente la mayoría de los que murieron en Cristo. Sí. No sabemos qué porcentaje, pero para ellos la esperanza llegó. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Solo una pregunta, así, clara. La pregunta es, ¿amas la venida de Jesús? Yo amo la venida de Jesús. Yo confieso que algunas veces yo he hasta pensado conmigo mismo diciendo que espere un poquito más. Tal vez porque yo necesito mejorar alguna cosa o porque tal vez estoy entretenido en alguna cosa y prefiero que sea. Algunos dicen que voy a casar primero y después que venga Jesús. No, primero voy a cumplir este objetivo y después que venga Jesús. Amamos la venida de Jesús. Hay un texto en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8. Dice que Jesús va a venir y todos los que aman su venida le podrán recibir con alegría. Los que aman la venida de Jesús. ¿Por qué no pedimos a Dios que Él nos ayude a amar su venida y esperarlo con alegría? Esta será una aplicación que podremos dar en este momento. Vamos a pasar a la última parte, que es la creatividad. Piensa en alguna cosa que está impidiendo nuestra preparación para el juicio, que nos está incomodando, que está impidiendo que nuestra salvación pueda ser clara y definida. Vamos a poner en las manos de Dios esas cosas pequeñas. Tal vez si alguien pudiese escribir lo haría, pero no vamos a escribir. Cada uno sabe qué cosa está impidiendo que nosotros podamos ser salvos, qué pecado hay allí en algún lugar de nuestro corazón que está enseñoreándose de nosotros, que está tomando cuenta de nosotros, que no estamos pudiendo vencer. Es el momento y es la ocasión para colocar en las manos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el mensaje de salvación, por el mensaje de ánimo que nos das, que todo va a ser mucho mejor cuando vengas por segunda vez. Pero queremos estar listos. Si alguna cosa está impidiendo, perdónanos, Señor, límpianos. Tomamos 1 segundo, 2, 3 segundos para pensar qué cosa es. Si es aquello, te pedimos que nos limpies
y que pueda ser erradicado en nuestra vida. Podamos esperarte con alegría cuando vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Estamos ya en la lección número 12 y el título de la lección es Eventos Finales. Quería apenas recordar a nuestros amigos que el próximo 12 de enero, recuerden, sábado 12 de enero, tendremos en... Gracias por la presencia de Jesús con nosotros. Permítanos entender su palabra en este momento, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos años atrás, un investigador quería saber, el profesor Norman Gulley, quería saber la impresión, la percepción que tenían algunos alumnos de una universidad adventista en el sur de los Estados Unidos sobre los acontecimientos finales. Y algunas respuestas fueron interesantes. Vean ustedes, 49% de los entrevistados estaba preocupado ante la idea del juicio previo a la segunda venida. 49%. El 56% admitió que temen los acontecimientos finales, tienen miedo sobre todos esos acontecimientos finales. El 41% y lección de escuela sabática todos los días. Va a ser muy importante. Recuerdo, el 12 de enero, el segundo sábado de enero, el día del compromiso. Rápidamente vamos a pasar a nuestro bosquejo de la lección. Está con nosotros el profesor Leandro Cuadros. Siempre muy gentilmente nos acompañó en toda esta jornada de grabaciones. Bienvenido. Es una bendición, pastor, estudiar con ustedes. Vamos a hacer una corta oración, entonces vamos a iniciar con nuestro bosquejo. Nuestro Dios, gracias por tu palabra. Todas las iglesias, el día del compromiso cristiano, el día del proyecto Maná, aquel día todos los miembros de la iglesia, los alumnos y los profesores, en el horario de la lección de la escuela sabática, podremos firmar nuestro compromiso con la lectura diaria de la Biblia y la lección. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si todos juntos como iglesia en América del Sur, en aquel día, decidimos y firmamos allí nuestro compromiso? Por la gracia de Dios estudiaré mi Biblia